El Señor les bendiga de manera muy especial, queridos alumnos de nuestra gran universidad y casa de estudio Shalom. Buenas noches para todos. Queremos aprovechar el momento para darle continuidad a las reflexiones que venimos haciendo sobre el estudio de la hermenéutica. Todos sabemos que la hermenéutica es una ciencia que tiene sus métodos, tiene su forma de comunicarse y tiene sobre todo su campo de estudio, que es la interpretación correcta de la palabra de Dios. Como lo hemos dicho en otra ocasión, la hermenéutica se deriva de un término griego que significa hermeneu, que traducido es interpretar, aplicar, analizar o hacer que las cosas se puedan entender de manera clara. Para eso nosotros vamos a darle continuidad a ese tema tan importante que tiene que ver con los métodos de interpretación bíblica. Eh, por lo regular, hay personas que lo aplican sin saber que esos métodos, eh, en su gran mayoría, alejados de lo que es una verdadera interpretación bíblica. Entonces, hoy en esta sección, nosotros estaremos hablando de 6 métodos de interpretación bíblica que consideramos fundamentales a la hora de explicar con claridad la palabra de Dios. La hermenéutica, en términos general, abarca todos aquellos textos que uno pudiera imaginarse, hasta la interpretación de una canción y hasta la interpretación de un cuadro o una obra arquitectónica. De manera que los métodos de la hermenéutica se aplican a la interpretación de diferentes textos, pero en este caso nos vamos a referir al texto sagrado, la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, todo estudiante de la Biblia debe de saber y conocer que debe tener, sobre todo para ese tipo de estudio, tener su biblioteca personal, tener texto, tener diccionarios, comentarios bíblicos que son tan importantes a la hora de uno exponerse al texto sagrado. Siempre entendiendo que una vez nosotros abordemos el tema de las escrituras y no tengamos esas herramientas, fácilmente le faltamos el respeto al texto sagrado, a la Biblia. De manera que es importante que cada uno de nosotros tenga esa preocupación y pueda almacenar en su biblioteca fuentes que le garanticen una sólida, una veraz y consciente interpretación de las Sagradas Escrituras. Por eso siempre le recomendamos a nuestros alumnos y amigos comprar textos relacionados con libros muy específicos de las Sagradas Escrituras. Es importante también tomar en cuenta el uso de las diferentes versiones de la Biblia al momento de interpretar un texto bíblico. Una concordancia exhaustiva, por ejemplo, de las Sagradas Escrituras, un diccionario de la lengua española y otros diccionarios bíblicos. Fíjense que el de la lengua española es fundamental porque la hermenéutica, al igual que otras ciencias, tienen su lenguaje y por tanto son parte de la gramática. La hermenéutica también estudia esa parte de la gramática, ¿no? Como nosotros ya lo vimos en los estudios secundarios y universitarios. Todo estudiante de la Biblia debe tener esa inquietud, debe tener esa inquietud por los estudios bíblicos y por su preparación. También es importante que el estudiante de la hermenéutica maneje bien claro lo que son las costumbres sociales de los pueblos o las áreas geográficas en que se redactaron esos textos bíblicos, específicamente la geografía, ¿no? Queremos decirle que hay enciclopedias destinadas al estudio de la Biblia específicamente, donde nosotros podemos ver a la luz de la escritura sus costumbres sociales, su historia, su geografía y sobre todo la forma en que se vivía en esos tiempos bíblicos. Entonces vamos a entrar ya de lleno a los métodos de interpretación bíblica, que es
a lo que nosotros pues nos concierne en este corto video. Y el primer método o la primera óptica o visión de la interpretación de la escritura es el racionalismo. Esa forma de buscar una explicación lógica a todos los fenómenos, tanto espirituales como sociales, económicos, políticos, se le podría, y hay algunos que lo hacen, buscar una explicación desde el punto de vista de la razón. Es importante destacar, queridos alumnos, que la Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia es un libro de fe. Que podamos encontrar ciencia, es cierto, estamos conscientes de esa realidad, pero no podemos explicar el texto bíblico desde el punto de vista de nuestra racionalidad. Y ahí la importancia de conocer los textos originales o las lenguas originales en que se escribieron esos textos. De manera que el método racionalista que tiene como punto de partida específicamente el siglo XVII, con aquello de que la razón ilumina, ¿no? Y que será el motor que va a impulsar los grandes procesos sociales, políticos, económicos y filosóficos del siglo XVII hasta el siglo XIX. Todo ese racionalismo también va a tocar las puertas de las iglesias de la Europa en ese periodo que está saliendo de la etapa medieval para entrar a la etapa postmoderna, ¿no? De manera que ese pensamiento filosófico racionalista giraba en torno a la infalibilidad de la razón. Si la razón está por encima de todos. Y decía uno de los grandes padres de la Ilustración, o el siglo de las luces, que solamente la razón ilumina y libera. Ese odioso razonamiento para los grupos religiosos entraba en contradicción con esto. Pues estos grupos racionalistas se sienten que están por encima de todo el mundo. Y todo lo que no sea capaz de ser demostrado desde una óptica científica queda descartado. Hasta los milagros realizados por la divina providencia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, todo eso se puso en tela de juicio, porque la razón no admite lo que ellos consideraban mitos o leyendas. Todo tiene que estar explicado mediante el razonamiento. Y obviamente ese enfoque o ese método desterró todos los eventos sobrenaturales que pudieran existir en las Sagradas Escrituras y en cualquier otro libro que se considere sagrado. Este método, ya dije, consiste en estudiar las Escrituras bajo la óptica de la razón. Se busca entender la palabra de Dios usando la razón humana. Este método, como ya dijimos, se desarrolló en el siglo XVII, pero realmente su punto de mayor auge fue en el siglo XIX. Este método de interpretación racional pone en tela de juicio todos los milagros, específicamente lo de aquello de que el pueblo de Dios cruzó el río Nilo, o el Mar Rojo en este caso, el Mar Rojo, lo cruzó. Se pone en tela de juicio cómo el ejército de Faraón pudo ahogarse, según Éxodo capítulo 14, del 13 al 14, y del verso 15 al 32, cómo Dios pudo hacer ese portento, esas maravillas, ¿no? Este pensamiento racionalista dice que eso es imposible, que es tal vez la exageración del escritor. Y los demás elementos importantes que vemos en el Éxodo 14, del 19 al 20, la aparición del ángel divino, la columna que separa a los israelitas de los egipcios. Dios confunde el ejército egipcio, según Éxodo 14, 23, 25. El mar ahoga al ejército de los egipcios. La razón no concibe eso, el pensamiento racionalista no percibe esto. Y por eso nosotros, al momento de estudiar la palabra, tenemos que entender
que nuestra forma de ver, de interpretar, no debe estar por encima de lo que el Espíritu Santo nos indique, y específicamente por encima del sentido original con que los escritores originales transmitieron ese mensaje. Entonces, usando el término anterior, podríamos encontrar que un racionalista no cree que hubo una intervención divina, sino que una vez de cada miles de años se dan esos procesos y se les busca una explicación lógica. A tal sentido también lo podemos ver con el asunto del consumo de las codornices, que todavía en cierto tiempo de las estaciones del año hay una gran cantidad de estas aves que planean parte de la zona desértica. Entonces, eh, para ellos, los racionalistas, son fenómenos que se pueden dar, pero donde no interviene la acción divina y que podría ser, como dije, la exageración del escritor. Y esto es un punto importante. Eh, el asunto de que el ejército de Faraón se ahogó. Ellos han visto que tal vez la zona por donde pasó el pueblo de Dios no era tan profunda. Entonces, para algunos religiosos dice que es un verdadero milagro que siendo la parte por donde cruzaron tan bajita, pudiera pues el ejército ahogarse. Entonces, sin entrar en detalle, el método racionalista no cree que haya una intervención divina en esos eventos tan importantes. Dios tiene métodos para juzgar al hombre. Esa razón o esa inteligencia se distingue de los hombres animales. Sabemos que la inteligencia Dios se la dio al hombre para sacar conclusiones, para hacer inferencias. Sin embargo, esta inteligencia debe ser iluminada por el Espíritu Santo de Dios, sin lo cual nosotros no podemos eh, interpretar, no podemos colegir. Y ahí la importancia que sea la palabra de Dios que ilumine nuestros corazones. Entonces, el Espíritu Santo ilumina nuestros corazones, así lo vemos en el primer libro de Pedro, la primera carta de Pedro, su capítulo 3, verso 15. Si Dios no ilumina vuestros corazones, nosotros difícilmente pudiéramos hacer una interpretación correcta de la palabra de Dios. Y es ahí donde el apóstol Pedro nos llama la atención y nos dice que debemos estar siempre preparados para dar defensa con mansedumbre, obviamente, y reverencia ante todo lo que os demanden razón. Si siempre hay gente que nos pregunta, ¿y cómo sucedió esto? Explíquenos esto. Y de ahí la posición humilde y la preparación, porque hay personas que entienden que el Espíritu Santo no está donde están los intelectuales. El Espíritu Santo está en todos los sitios. Está en la academia, está en los barrios, está en las iglesias eh, de los lugares más encubrados de cualquier país, pero también está en el barrio. Si el Espíritu Santo no hace excepción de personas, y va iluminando a cada aquel que se deje iluminar. Entonces, como le dije, esa inteligencia humana que Dios se la dio al hombre debe ser iluminada para que pueda interpretar correctamente la palabra de Dios. Hemos concluido con el método racionalista del siglo XVII y XIX y nos adentramos ahora al método literalista, que también tiene sus complejidades. Este método cree que solo se debe entender el texto sagrado de forma literal. Lo que dice la Biblia y ya. No debe de someterse a un proceso hermenéutico ni hacer una exégesis con él, sino que debe ser explicado de manera literal. Los judíos, por ejemplo, tenían un profundo respeto, como lo tienen muchos cristianos, por la palabra de Dios, creyendo que aún las letras eran sagradas. Los escribas, los copistas, los agiógrafos acostumbraban a contar las letras
letra por letra, vocablos por vocablos, los puntos, los acentos, etcétera, creyendo que la misión de alguna de ellas era que omitir alguna de esas letras era un profundo pecado. Y ahí vemos respeto por el texto, por la literalidad, pero la palabra debe explicarse también espiritualmente, no literalmente. Y hay que ver qué por ciento de la literalidad se puede explicar. Recordemos que la Biblia se explica a ella misma, ya sea en el contexto literal como en el contexto espiritual también. Entonces, eso es importante que lo veamos así. Eh, y debemos, y sabemos que tiene su importancia, que sepamos lo que debemos de explicar literalmente y lo que debemos de explicar eh, desde un punto de vista espiritual. ¿Mm? Y de lo que podamos explicar desde el punto de vista de la inteligencia humana, del razonamiento, ¿ok? Que no es más que la construcción lógica de nuestros pensamientos, porque al leer la palabra utilizamos la razón. ¿Sí? Lo correcto es, como dijo Pablo, aplicando lo espiritual a lo espiritual y lo material a lo material, a lo carnal. El tercer texto que vamos a explicar, el tercer método, es el método alegórico, el cual nosotros consideramos uno de los más eh, espinosos, por no decir peligroso. Este método considera que la Biblia fue escrita de forma alegórica, es decir, de forma simbólica. Es decir, es todo lo contrario del literalismo y todo lo contrario del racionalismo que hace un instante pude explicar. Entonces, este método plantea que toda la Biblia fue escrita de manera simbólica. ¿Mm? Aquí considera que no es el sentido evidente de que la importancia de la enseñanza de la Biblia, por ejemplo, sino lo místico. Así que la literalidad tiene aquí una importancia, pero desde el punto de vista de lo místico, del misterio, de lo secreto. La Biblia fue escrita según eh, el método alegórico, fue escrita eh, por un mandato divino, pero con condiciones muy expresas y para un grupo muy selecto. ¿Sí? Aquí considera este método que no es en el sentido evidente que da la importancia a las enseñanzas de la Biblia, sino lo místico, lo escondido, lo espiritual. El pueblo de Dios pasó el Mar Rojo. Eso simboliza tal vez para los místicos o para los alegóricos el paso de la muerte a la vida, del pecado a la santificación. Todo tiene una interpretación simbólica. Este método tuvo su origen en Grecia, donde los creyentes acudían a este método para interpretar cada pasaje difícil, como eh, ciertos pasajes que para ellos no eran tan fáciles. Entonces buscaban una interpretación mística. Pues esto significa esto representa esto. Pero hay que destacar aquí que en esa zona de la parte norte del África, donde estaba la iglesia alejandrina, hubo mucha influencia del judaísmo con el conocimiento gnóstico. ¿Sí? La forma en que se alegoriza el texto no es más que el resultado del conocimiento del gnosticismo con el judaísmo ya, vamos a decir, en decadencia. Entonces se ve una interpretación alegórica para todo. Recuerden que el Talmud no es más que ¿sí? La interpretación de los textos sagrados del Antiguo Testamento, una reinterpretación. Entonces, mezclada con el simbolismo y con la alegoría, o en este caso con el gnosticismo, va a producir un tipo de cristianismo alegórico, ¿sí? Con un trasfondo profundamente gnóstico. Entonces,
Para ellos todo es un secreto y detrás del texto sagrado subyacen misterios y secretos que solamente los iluminados pueden conocerlo y que a través de él pueden alcanzar la salvación. El cuarto método es el dogmatismo, el dogma. La palabra dogma, como ustedes bien saben, viene del griego que significa enseñanza. La palabra dogma viene del griego eh, que significa enseñanza, eh, doctrina y podríamos decir hasta mandamiento impuesto. En la interpretación dogmática de los escritos sagrados hay dogmas, hay enseñanzas que son inmutables. Por ejemplo, la salvación. Sabemos que eso no varía, aunque sí lo podemos interpretar. ¿Sí? Recuerden que cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, la Biblia tiene, o la palabra tiene un solo significado, pero se puede aplicar de forma diferente. Entonces ahí tenemos algunas enseñanzas bíblicas que son fundamentales, que podríamos decir que son dogma, pero no solamente dogma por hombre, ¿sí? Sino que lo encontramos en la Biblia y que no podemos refutarlo. Se alcanza el perdón por la confesión de pecado. Eh, Confesión de nuestro pecado a través de Jesucristo. Perdonar al prójimo para ser perdonado por Dios. Esto para algunos son considerados dogmas bíblicos. Algunos lo pueden plantear como principios bíblicos, ¿sí? O fundamentos bíblicos, fundamentos doctrinales de la palabra de Dios, específicamente los evangelios. Cambiar esto sería entrar en contra de la doctrina de la Biblia. Y ya vimos, hay ciertos puntos en la Biblia que no podemos soslayarlo. Para nosotros profundizar sobre este método, nos referimos al espíritu rígido, específicamente, inflexible, con que se enseñan ciertas doctrinas bíblicas, que no se interpretan, sino que se aplican directamente. Y muchas veces ni se conoce el sentido en que se debe de aplicar, sino que se aplica directamente sin una interpretación genuina, sin una interpretación real, y mucho menos motivada por santos principios de restaurar a un hermano o de conocer a profundidad una verdad bíblica. Muchas veces son ideas preconcebidas de los ministros y hasta de los concilios también. Hay ideas en la Biblia, tales como los puntos escatológicos, la demonología, por ejemplo, profecías y otros donde no hay que entrar en muchos detalles y para algunos son puntos demasiado dogmáticos. Obviamente hay dogmas que se podrían cambiar con una sana interpretación de la palabra de Dios, ¿sí? Con conocer el trasfondo, con conocer el antetexto, conocer el texto, conocer la lengua original en que se escribió, ver el contexto bíblico para poder aplicar, porque muchas veces se aplica el texto, pero se olvida del contexto, como todos sabemos, ¿sí? Y el contexto quiere decir otra cosa, pero se toma ese texto y se pone como un punto doctrinal. Hay cosas que pueden cambiar, hay otras que no cambian. Como ya dice San Mateo 24:35, la Reina Valera del 60, que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. La Iglesia Católica, desde eso, el siglo IV, ha usado este método, aunque también ha utilizado el método alegórico en un momento dado. Ese es su método oficial, el método dogmático. El intérprete siempre debe de tener la vista o lo que la iglesia determinó, ese colegio cardenalicio o ese equipo de obispos que son los encargados de interpretar las Sagradas Escrituras. En el mundo pentecostal, en el mundo protestante, en las iglesias, todo el mundo interpreta, todo el mundo predica,
Sin embargo, la Iglesia Católica son personas bien formadas. eh, Ese colegio de obispos, que casi siempre está al frente de una diócesis, son los encargados de interpretar las escrituras. Y lo que determine eh, lo que ellos le definen, ese grupo eclesiástico, que también tiene que ver con la doctrina, de hombres ya formados, de obispos, colegio cardenalicio, pero también hay otra institución eh, que se encarga. Ellos la definen como el magisterio de la iglesia, el magisterio de la iglesia. Son los encargados muchas veces de interpretar los sagrados libros de la Biblia. En la Iglesia Católica nadie se atreve a interpretar. Nadie está tomando la Biblia y es obviamente que ha habido apertura y eso tal vez haya sucedido, pero casi siempre ese equipo es el que se encarga, el magisterio de la iglesia. Lo que establezca el magisterio de la iglesia es lo que la mayoría de los católicos van a creer. Que ninguno se atreve a interpretar, ya dijimos, contra tal sentido que ha dado la Madre Iglesia. Ya ustedes conocen, después de la Reforma Protestante, surgió el Concilio de Trento, 1545, y se estableció específicamente quiénes son los que están llamados a interpretar. De manera que ninguno se encarga o se atreve a interpretar, no significa que no lo esté leyendo. Pero hay que tener mucho cuidado. Estos 4 métodos que hemos visto, el alegórico, el dogmático, en fin, el racionalista, son métodos erróneos. Es importante que lo sepamos. Y cualquier ministro debe de evitar a toda costa, tener o hacer uso de él. En quinto lugar, tenemos el método que se nos recomienda a nosotros los cristianos, que tenemos que ponerlo por obra y práctica cada vez que vayamos a hacer uso de la palabra de Dios, que es el método gramático histórico. El método gramático histórico. Este es el método más útil y el que se considera por la mayoría de los estudiantes de la Biblia, ya que se usaba por la iglesia de los primeros siglos y se ha usado en el transcurso del cristianismo y se conoce como el método literal, no confundir con el literalismo del que ya hemos hablado. Este método gramático histórico reconoce las pautas, características del lenguaje, el análisis de las figuras y los modismos. No lo interpreta todo literalmente, sino que le da un sentido literal en cuanto al lenguaje figurado. Considera la Biblia no como un relato alegórico o un mito o una leyenda, sino una narración fidedigna. Mire qué importante. Si todos los ministros utilizáramos ese método gramatical histórico, nuestra gente estuviera mucho más edificada. Y ese mensaje de tanta efervescencia, muchas veces permeado por asuntos alegóricos, fantásticos, no permearan tanto el pensamiento de muchos cristianos hoy. Entonces, este método gramatical histórico considera la Biblia como un relato fidedigno, reconoce las pautas, las características, el lenguaje, el análisis de las figuras y los modismos. Qué interesante. Muy bien.
Entonces, por ese método es el que nosotros debemos de inclinarnos siempre, por el método histórico gramatical o gramatical histórico. El sexto método de interpretación bíblica es el método teológico. Este método consiste en reconocer la autoridad divina de las Sagradas Escrituras y encontrar el contenido doctrinal en lo teológico. De ella, eh, de las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, encontrar eh, el contenido doctrinal, ¿sí?, de cada una de nuestras creencias cristianas. Entonces este método nos ayuda bastante. Obviamente está sujeto a la interpretación teológica de, de las diversidades de denominaciones cristianas que hay, pero es importante entenderlo así. El elemento divino está presente en cada página de la Biblia y allí encontramos la naturaleza, cuando estudiamos el método teológico, la naturaleza y los atributos de Dios, así como la comunión de Dios con el hombre y el deseo de salvarlo. Este método nos da las reglas para la formulación y exposición de las grandes verdades doctrinales que nosotros encontramos en la Biblia. El método gramático histórico, el método teológico de interpretación son los correctos en busca de incluir los siguientes conceptos. Si para uno hacer una verdadera hermenéutica y aplicar la hermenéutica a la exégesis, el método gramático histórico y el método teológico de interpretación son los correctos que nosotros debemos de buscar. El método gramático histórico y el método teológico de interpretación son los correctos, como ya dije, y incluye los siguientes conceptos: el significado de las palabras individuales, el contexto, los pasajes paralelos, la analogía bíblica, el propósito y el plan y las limitaciones de cada escritura. Mira qué interesante, el propósito del plan y las limitaciones que pudiera tener cualquier texto sagrado en términos gramaticales. Las circunstancias históricas, las circunstancias políticas, las circunstancias sociales, las circunstancias económicas o epidemiológicas, las circunstancias sociales en que se dieron algunos acontecimientos bíblicos. A través de estos dos métodos usted lo va a encontrar. Fíjense qué diversidad. ¿Cómo podemos nosotros hacer grandes exposiciones bíblicas si aplicamos estos métodos y también si la congregación lo acepta? Porque muchas veces el predicador o el expositor lo conoce muy bien, pero su audiencia desconoce, desconoce o no está interesada. Por tanto, de ahí la formación de la feligresía en la palabra de Dios y específicamente la exposición de la palabra de Dios con métodos que traten de edificar al pueblo de Dios y que traten de que los hermanos puedan asirse de ese conocimiento y también enseñárselo a otros. Estos métodos, como ya dijimos, el gramatical histórico y el teológico, nos ayudan a ver los principios de las divisiones de los grupos étnicos a los cuales estuvo dirigido la palabra de Dios. Nosotros esperamos, hermanos, que este corto video les sea de bendición sobre los métodos de interpretación bíblica, y en una próxima entrega le estaremos hablando sobre suposiciones de la hermenéutica para comprender mejor las Sagradas Escrituras. Dios le bendiga, Dios le guarde, es nuestra oración y es también nuestro deseo.